Hola chicos, venga, vamos a la parte práctica del tema 7. En la parte práctica del tema 7 solo vamos a hacer un cálculo, que es el cálculo de la correlación Pearson. Sería la correlación que se utiliza cuando trabajamos con variables, ya sean cuantitativas de intervalo o de razón. Bueno, específicamente normalmente se utiliza solo para hacer de intervalo, pero ahora de verdad se utiliza intervalo, razón indistintamente. Bueno, vamos a aplicar solo este cálculo de correlaciones, dado que es el que caerá en el examen. Y lo vamos a hacer con dos modelos diferentes de preguntas. ¿Vale? Uno en donde nos den los datos así en matriz de datos normal y corriente, donde cada individuo ocupe una fila diferente y cada variable ocupe una columna diferente, y después por medio de otro tipo, otro modelo de examen que sea este de aquí, donde nos dan los datos en lo que se llama tabla de agrupadas. En esta tabla está preparada específicamente para hacer cálculos como la Pearson, y donde los sujetos no se encuentran en filas, ya nos dan todos los resultados sumados. Sería en el fondo la parte inferior de una matriz de datos donde hago todas las sumas de todos los cálculos posibles. Así vamos a empezar a trabajar con este examen para poder realizar el cálculo. Empezaremos aquí leyendo el enunciado y cómo sabremos que tenemos que realizar una correlación Pearson. Aquí nos habla: un educador social se plantea si en un determinado instituto hay relación entre el absentismo de los estudiantes y su implicación en actividades deportivas. Si os fijáis, nos hablan en el enunciado de relación, no nos hablan de diferencias, ni significación, ni nada parecido. Solo hablan de relación. Eso significa que voy a tener que realizar una correlación. Ambas variables se han medido a final de curso. El absentismo se midió como número de ausencias durante el año y la implicación en actividades deportivas mediante una escala de 0 a 50. El absentismo, como se midió en un número de ausencias, se midió en número de... Siempre nos indica que trabajamos con variables cuantitativas de razón, mientras que la otra variable, como se habla de escala de 0 a 50, eso significa que estamos trabajando con variables de intervalo. Cuando yo trabajo con una variable cuantitativa de razón y otra de intervalo, el cálculo que yo debería realizar es la correlación Pearson. Así podemos empezar a contestar algunas de estas preguntas. Me dice la 16. El nivel de medida de la variable sentismo. Como nos hablaban de número de, y esa es la palabra clave que nos indica que estamos trabajando con una variable de razón, pues sería de razón. Después nos dice la correlación que es adecuada a calcular en este caso es, hemos dicho que la Pearson, porque una variable es de razón y la otra de intervalo. Y ahora nos dice la 18, el valor del coeficiente de correlación es, y eso lo tendremos que calcular la correlación Pearson. Para ello voy a cortar y pegar, voy a coger estos datos, los voy a poner en un Paint junto a la fórmula correspondiente. ¿Vale? Tengo aquí los datos y ahora me voy a ir al formulario y voy a coger, a ver si soy capaz de coger la fórmula de la Pearson. Esta, aunque lo cogí del tema 8, esta es la fórmula de la Pearson, es idéntica a la que aparece aquí arriba, fórmula de la Pearson. Bueno, voy a coger esta Pearson y vamos a poder empezar a trabajar. Lo primero, tenemos que fijarnos en la fórmula para saber cuántas, un segundito que la voy a volver a poner en un sitio donde no me moleste para trabajar, ¿vale? Ahí. Voy a tener que hacer tantas columnas, cuántas columnas voy a tener que hacer para adaptarme a esta fórmula, ¿vale? Para ello voy a agrandar, por lo tanto voy a agrandar lo que estoy haciendo, ¿vale? Voy a agrandar esta tabla porque yo ya sé que le voy a tener que añadir columnas. De hecho, ya sé que le voy a tener que añadir exactamente, esto no era lo que yo quería, ¿vale? Entonces sería yo sé que son 3 diferentes las que tendré que hacer, pero vamos a ver por qué, ¿vale? La primera sería el sumatorio, bueno, tendré que saber, recuerdo, que tengo que hacer tantas columnas como símbolos de sumatorios diferentes haya.
Entonces yo sé que tendré que hacer un sumatorio de x por y, que será una columnita de x por y. Tendré que hacer un sumatorio de x, un sumatorio de y. Bueno, antes de nada tengo que entender que a una de estas variables, por ejemplo el absentismo, la tendré que denominar x y a la otra la tendré que denominar y. ¿Vale? A otra la llamaré y. ¿Vale? Ahora ya entenderemos qué es esto de x por y, es ir multiplicando cada alumno lo que ha sacado en x por lo que ha sacado en y. Después también, aparte de estos sumatorios de sumatorio de x y sumatorio de y, cuyas columnas ya tengo, tendría que tener una columna nueva de x al cuadrado y una columna nueva de y al cuadrado. Aparte de eso, aquí vemos otro sumatorio que es el mismo que el de arriba, sumatorio de x. Ya tenemos la columna de x, entonces no lo tengo que hacer dos veces. Bueno, entonces aquí ya vemos todas las tablas que tengo que hacer. Iré añadiendo las filas para que quede mucho mejor, ¿vale? En un segundito ya veréis que estarán todas las filas hechas. Mirad por dónde, por arte de magia, han salido todos los datos, y no solo eso, sino que han salido hasta los sumatorios, los totales. Os enseño un poco lo que he estado haciendo, ¿vale? Ahora tenía toda la columnita de x, pues he hecho el total, la suma total, que a fin de cuentas es lo que tendré que poner en la fórmula. Y la suma total de todos los x da 103, la suma total de todos los y es 301, y después fui rellenando haciendo 1 por 42, 42, 25 por 6, 150, 30 por 15, 450. Y así toda la fila, toda la columna, hasta tener todos los valores que sumados darán 2091. También haré la columnita de los x al cuadrado, que es poner todos los x al cuadrado. Iré haciendo 1 al cuadrado, 1, 25 al cuadrado, 625, 30 al cuadrado, 900. Voy rellenando toda la columna hasta que la tengo toda rellena y hago la suma total. Y lo mismo para la y al cuadrado. Voy haciendo 42 al cuadrado, que es 1764, 6 al cuadrado es 36, 15 al cuadrado 225 y así cada uno de ellos hasta llegar a 10.613. Con todos estos datos yo ya puedo sustituir la fórmula. Lo primero de todo es mirar n. N es el número de sujetos que hay y eso se sabe mirando el número de filas que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo sabré que n, siempre que me pregunten n, serán 10 sujetos con los que trabajamos. Después me pide este sumatorio de x por y, pues me vendré a la columna de x por y y miraré su sumatorio, su total, que es 2091. Además le restaré el sumatorio de x que será 103, por el sumatorio de y, que vendría a la columna de y, miro su suma y será 301. Me voy a la parte de abajo, pongo el símbolo de la raíz, abro un gran paréntesis y empiezo n. N vuelven a ser 10 sujetos por el sumatorio de x al cuadrado. Me vengo a la columna de x al cuadrado y multiplico, que serán 1913. Menos el sumatorio de x, que hemos dicho que eran 103, que yo pondré al cuadrado. Una vez que ya está todo sumado, cerramos el paréntesis, abrimos otro paréntesis, un paréntesis multiplicará al otro y será 10 por sumatorio de y al cuadrado, que serán 10.613, menos el sumatorio de x, que era 301, que yo pondré al cuadrado. Y ya puedo empezar a operar. Vamos a empezar con la parte de arriba. Vamos a empezar con la parte de arriba y así podremos empezar a decir 10 por 2091 es 20.910. Al que yo le restaré y cojo la calculadora y empiezo a hacer 103 por 301, me da 31.003.
Esto me indicará, como el segundo valor es más grande que el primero, lo que me indica es que yo voy a tener una correlación negativa, porque el resultado de la Pearson que tendré al final de todo va a ser negativo. Todavía voy a tener que poner los paréntesis porque no los puedo resolver del todo. Entonces empezaré haciendo 10 por 1913 será 19.130. A este valor le restaré el 103 al cuadrado, que me da 10.609. Ya puedo cerrar este paréntesis y abrir el siguiente paréntesis, que me pone 10 por 10.600, 10 por 10.613 será 106.130. Ahora este valor le restaré el 301 al cuadrado, que da 90.601. Y ya puedo cerrar el paréntesis. Bueno, ya lo tenemos más o menos... cerrar el paréntesis, no poner un igual. A ver, cierro el paréntesis. Ya tendremos todo más o menos masticadito. Ya queda lo fácil. Venga, que ya queda lo fácil. Quito esto para que me quede espacio y ya podré resolver la parte de arriba. La parte de arriba sería 20.910 menos 31.003 me dará menos 10.093. Ahora puedo dedicarme más tranquilamente a la parte de abajo. Por ahora voy a dejar la raíz ahí, pero ya puedo resolver los paréntesis. El primer paréntesis será 19.130 menos 10.609 me dará 8.521. A esto lo multiplicaré por el siguiente paréntesis, que como es 106.130, le resto 90.601 y me dará 15.529. Ya veis, ahora sí que sí, ya la parte de abajo la voy a poder resolver. La parte de arriba por ahora la dejo tal cual. A este menos 10.093 lo dejo tal cual y resuelvo la parte de abajo. ¿Cómo la resuelvo? Hago el 15.529, lo multiplico directamente por 8.521 y me dará un número gigantesco, 130 y no sé cuántos millones. Le hago la raíz y me quedará 11.503. Así ya puedo hacer la división. Será menos 10.093 entre 11.503 me dará menos 0,87. Hay unas pequeñas diferencias por los decimales que hemos utilizado, ni más ni menos. Entonces tendríamos un total de menos 0,87. Como las correlaciones se medían de 0 a 1, como está exactamente entre 0,7 y 0,9, es una correlación alta, pero es alta y negativa. Eso significa que yo tendré valores altos en una variable, mientras que en la otra variable tendré valores bajos. Recordar, las negativas eran que tenían este formato, y como el valor está entre 0,7 y 0,9, la correlación es alta. Bueno, había una cosita que me pareció un poco rara, He calculado otra vez el sumatorio de todas las i's al cuadrado porque lo estaba haciendo mentalmente y no me cuadraba, y da 10.649, no 613. Entonces aquí tendría que haber un 49. No cambiará tanto la situación, la diferencia va a ser solo de unas décimas. Quitaríamos esto de aquí, esto demuestra que hasta yo me confundo, sería 10.049 y por lo tanto aquí, esto de aquí también cambiaría y sería 106.490. ¿Vale? Entonces, para hacer el cálculo, el 106.490 le resto el 90.601 y me daría
ahora me daría un segundito que lo he hecho mal, 106.490 menos 90.601, eso sí, me daría 15.889, no este valor de aquí, 15.800, lo quito todo y lo vuelvo a poner con números, 15.889, pero al hacer el cálculo multiplico este 15.889 por 8.521, me da 135 millones, le doy la raíz y me quedará exactamente 11.635, será aquí 11.635, no el valor que me daba. Si yo hago la división me dará 0,86. Os dije que no iba a cambiar mucho el asunto, sigue siendo negativo y sigue siendo una correlación alta. Pues bueno, ahí ya tendríamos este modelo de examen. Ahora vamos a hacer el siguiente modelo de examen, el de las tablas de agrupadas. Aquí nos dice, aplicamos una prueba de lectura de 50 ítems en una clase de 42 alumnos al objeto de poder determinar la validez de la misma. Se aplica una prueba de ortografía tomada como criterio de referencia. Tenemos totales, pares, impares, criterio y mirar que tenemos el sumatorio de x al cuadrado y sumatorio de x por y. Y me piden cuál será la correlación entre ítems pares e impares. Han dividido la prueba en pares e impares y han mirado la nota de los alumnos en pares e impares. Hay 42 alumnos. El número de personas aquí me lo dice el enunciado y yo podré saber que hay 42 alumnos. Así yo podré calcular el cálculo de la Pearson con este tipo de tablas. Sin más dilación, abro la tabla, cojo otra vez la fórmula del formulario, cálculo de la Pearson, vamos a poner la fórmula y en este caso ya no hay que trabajar nada, lo único que voy a hacer es, voy a decir que a pares le voy a llamar X y a impares le voy a llamar Y. Podría sin ningún problema cambiar el nombre, hacerlo al revés, a pares llamarlo Y y a impares llamarlo X. He tachado el criterio y el total porque aquí no me piden para nada criterio y total, entonces para no liarnos lo hemos quitado y ya no tengo que hacer ningún sumatorio porque ya me los dan todos hechos. Sé que el número de personas es 42, entonces puedo empezar a sustituir. N es 42, pues donde pone N pongo 42. Después me piden sumatorio de X por Y. Si nos fijamos aquí, nos dan 10.704, es el sumatorio de X por Y. A esto le quitaré el sumatorio de X y mirar por dónde el sumatorio de X, aquí hay una fila donde aparece sumatorios de X y hay una columna de X, pues donde corte será el sumatorio de X. Así sería 806. El sumatorio de Y será, como tenemos una columnita de Y, pues donde corte la fila de sumatorios de X en la columna de la Y, ese será nuestro valor. O sea que al 806 lo multiplicaré por el 523. Todo ello irá dividido entre una gran raíz que será primero un paréntesis, otro 42, y si os fijáis, ahora me piden sumatorio de x al cuadrado, pues me tendría que venir a la fila de x al cuadrado y a la columna de x, y donde corta será mi valor 16.628. A esto le restaré el sumatorio de x que habíamos dicho que eran 806, que yo pondré al cuadrado, cierro paréntesis, abro paréntesis, y me piden lo mismo para y. Primero n, que siempre va primero, 42, y después sumatorio de y al cuadrado, me vengo a la columnita, a la fila de x al cuadrado, y me vengo a la columnita de y me dará 7.513. Esto sería multiplicado por 42. ¿Vale? Esto es un 4, aunque no lo parezca.
Bueno, menos el sumatorio de y, que me vengo a la fila de sumatorios de x y a la columna de y, que es 523, que yo podré poner al cuadrado. Ya veis que en este caso se hace mucho más rápidamente porque no tengo que sumar nada, no tengo que hacer ningún cálculo yo extra. Yo solo empezaré a hacer las multiplicaciones que me pide. 42 por 10.704, que me dará exactamente 449.568. A este valor yo le restaré el 806 por 523, que dará 421.538. En este caso, el segundo valor es más pequeño que el primero. Eso me indicará que mi correlación es positiva. Ya puedo empezar con los paréntesis. Empiezo con el primer paréntesis, que me dice 42 por 16.628. Eso da 698.376, al que le restaré el 806 al cuadrado, que da 649.636. Cerramos paréntesis y abrimos otro paréntesis, donde hago 42 por 7.513, que dará 315.546, menos 523 al cuadrado me da 273.529. Cerramos y podemos continuar. Así yo pondré igual y empiezo a la parte de arriba a resolverla. 449.568 menos 421.538, y eso me da 28.030. Ya puedo pasar a la parte de abajo. Hago la raíz y empiezo a resolver los paréntesis. El primer paréntesis, vamos a ver si eran 698.376 y le resto 649.636, eso me dará 48.740, que irá multiplicado por 315.546 menos 273.529, eso me da 42.017. Ya tengo la parte de arriba hecha y tengo que hacer la parte de abajo, que recordar, la parte de abajo siempre tiene que dar un valor mayor que la parte de arriba. O sea, el denominador siempre tiene que ser más grande que el numerador. Yo ya puedo resolver la parte de abajo. Si este 42.017 lo multiplico por el 48.740, me darán 2.047 millones, que directamente le hago la raíz, y me quedarán 45.253. Y ya puedo dividir a 28.030, lo divido entre 45.253 y me quedará una correlación de 0,62, porque redondeamos la 0,619, que sería 0,62. Si yo me vengo al examen, preguntan la correlación de ítems pares impares, da la A, 0,62. Pero cuidar que también me pueden preguntar con esta tabla cuál sería el cálculo de la media o la desviación típica. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la media del criterio, me parece que pedían, ¿sí? Y la desviación típica insesgada del total. Para eso vuelvo a coger la tablita y lo pongo en un Paint y vamos a recordar cómo era la fórmula de la media. La fórmula de la media era muy sencillita, era el sumatorio de x partido n. A ver, aquí ya no trabajamos con estos de aquí. No me piden la media del criterio, entonces sería la sumatorio de x para el criterio. Me vengo a la fila de sumatorios de x y me vengo a la columna del criterio, y donde corta será mi sumatorio de x, que será 1326. Y el número de gente, que es la n, será 42, que me lo decía el enunciado.
Pues ya puedo hacer la media aritmética, que era súper fácil, ¿verdad? Entre 42 me dará 31,57. Pues ya tendría la media aritmética. Ahora puedo llegar a calcular la varianza del total. La fórmula de la varianza, bueno, me pedían la desviación típica, pero sabemos que tengo que hacer la varianza y después hacerle la raíz. Sería el sumatorio de x al cuadrado menos paréntesis el sumatorio de x, que yo lo pondré al cuadrado, lo divido entre n y todo ello dividido entre n menos 1. Os recuerdo, porque es insesgada, ¿vale? Os recuerdo que esta fórmula de la varianza está en la página 7 del formulario, que es la única que deberíais de realizar. Empiezo sumatorio de x al cuadrado, me lo piden para el total, pues me vendría la fila de x al cuadrado y miro dónde corta el total, que me da 64.328. A este valor le restaré el sumatorio de x, que será 1285, que yo pondré al cuadrado, divido entre n, el 1285 lo he sacado de aquí, de la fila de sumatorios de x y de la columna del total donde corta. N es 42 porque me lo decía el enunciado, y como me han dicho la insesgada, es 42 menos 1, que es 41. Yo el 64.328 lo tendré que dejar por un pequeño ratito aquí aparcado con el 41 para resolver esta fórmula interna, que será 1285, ponerlo al cuadrado y dividirlo entre 42. Y eso me dará 39.314. Veis que me como los decimales porque yo lo valgo. Ahora ya puedo resolver esto. A 64.328 le resto 39.314. Recordar, después de cada operación, darle a igual, le doy a igual y me queda 25.014, lo divido entre 41 y eso me da 610, que es la varianza, la x al cuadrado. Y a mí no me pedían la varianza, a mí que me pedían la desviación típica. Entonces le tendré que hacer la raíz a esta varianza, que es 610, y me dará 24,7, que es mi valor. El que más se acerque será el valor de mi varianza. Si yo vengo, mi desviación típica, si yo vengo a la pregunta 22, la desviación típica insesgada del total será la C, 24,41. Pues bueno, esas son todas las fórmulas en que nos pueden preguntar la correlación Pearson, y además hemos aprendido a trabajar con esta tabla de agrupadas. Pues venga, nada más y nada menos. El próximo día más y mejor. Hasta luego. Chao, chao.